Buenos días a todos. Por favor, bajen un poquito el micrófono, por favor. Perdón, creo que estaba muy subido el micrófono, el volumen. Vamos a dar tiempo a que bajen todos los niños a sus salones de clase. Gracias a Dios, hermanos, por la presencia de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a preparar nuestras Biblias para escuchar la predicación del día de hoy. Ya mi hermana Carmen ha hecho una oración por ella. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Habacuc, por favor. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Ahí está, ya está, ahí está. Estamos estudiando una serie, hermanos, de mensajes que se llama La fe en la vida del creyente. Y el día de hoy les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc es un libro no muy conocido, no muy leído, por consecuencia muy poco estudiado, pero es un libro que tiene una enseñanza maravillosa, una enseñanza de actualidad. Lo hermoso de la palabra de Dios es que a pesar de que tiene siglos de haber sido escrita, su mensaje todavía sigue siendo de actualidad, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, insisto, estamos estudiando una serie que se llama La fe en la vida del creyente. Hermano, hermana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? La fe es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro. No es el conocimiento que tiene, no es el tiempo que tiene en la iglesia, no es en cuántos ministerios ha participado. La diferencia entre un creyente y otro es su fe. Por eso es que la fe en la vida del creyente es un elemento, hermanos, muy importante, trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Al hablar de la fe, hermanos, tenemos que aprender algo, que la fe es algo que debe de ser firme. Hermana Agustina, ¿puedes por favor ayudarme? Porque no está agarrando el control. Dale enter. El día de hoy, hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Una fe firme. Si ustedes ya encontraron el libro de Habacuc, hermanos, les pido que se queden allí. No nos vamos a mover a otro lado. Es el único libro que vamos a estar utilizando. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Daniel comentaba hace rato durante la dirección que una pregunta que los seres humanos tenemos la tendencia a hacernos es ¿dónde está Dios? De hecho, el folleto que estamos nosotros usando últimamente, que es un folleto que elaboré con base en la situación que estamos viviendo todavía del COVID, quizás ya en menos proporción que antes, así tiene como título ¿dónde está Dios? Y es que, hermanos, hay ocasiones en las que en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, honestamente es difícil entender por qué suceden algunas cosas. Yo creo que tú o yo o algunos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tragedias? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Y quizás eso, hermanos, muchas veces como seres humanos nos hace cuestionar a Dios y preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Acaso no te interesa lo que está pasando en el mundo? Cuando enfrentamos uno o varios problemas, hermanos, de manera personal y familiar, ¿dónde está Dios? Es una pregunta lamentablemente a veces más natural de lo que parece. Porque si Dios fuera bueno, decimos, ¿cómo puede permitir todo este mal en el mundo? O ¿por qué incluso gente buena tiene que sufrir o pasar por situaciones difíciles? Esto no es nuevo. En la época de Habacuc, cientos de años atrás, hermanos, cientos de años antes de que Cristo naciera, Habacuc, a quien nosotros podemos apodar el profeta de la fe. Fíjense qué interesante. Habacuc, a pesar de lo que vamos a estudiar el día de hoy, lo podemos apodar el profeta de la fe. Vivió algo muy semejante, hermanos, a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Él vivió en el último tiempo de su pueblo Israel, en este caso las tribus del sur, las tribus de Judá.
Él se dio cuenta, hermanos, que la gente de su tiempo era gente que vivía practicando toda clase de injusticias. Su pueblo era un pueblo que practicaba la injusticia, la idolatría, se habían entregado al ocultismo, a la astrología, a la predicción del futuro. Mucha gente entre su pueblo, ¿verdad?, era borracho, era mentiroso, robaban, había mucha corrupción. La impartición de leyes, hermanos, prácticamente nunca era justa. Y llegó un momento, hermanos, en el que Habacuc se sintió confundido como hijo de Dios, y eso le llevó a cuestionar a Dios. Afortunadamente, en medio de esa confusión y en medio de ese cuestionamiento que él plantea, él hace dos cosas muy importantes. La primera, ora a Dios. Y la segunda, lo hace con la disposición de aprender algo. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que en medio de esa confusión, en medio de ese cuestionamiento que le hace a Dios, Dios actúa, hermanos, de tal manera que este hombre termina con una fe todavía más grande de la que tenía al principio. Por eso es que llamé a la predicación de hoy una fe firme. ¿Qué cualidades o qué características tiene una fe firme? Punto número 1. Primero, suele pasar por la duda. Normalmente, hermano, hermana, si tú eres una mujer, un hombre, ¿verdad? Aquellos que tenemos quizás algún tiempo ya en el Señor, si en este momento de la vida hemos aprendido a desarrollar fe, casi estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento tuvimos por lo menos un poco de duda. O por lo menos en algún momento de la vida, quizás tú podrás decir, bueno, yo nunca he dudado de Dios. ¿De veras nunca has dudado de Dios? ¿De veras nunca has dicho, ¿cuándo va a actuar Dios? ¿Cuándo me va a responder? ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo el otro? Una fe firme, y sin embargo puede ser el caso que sí, primero suele pasar por la duda. Capítulo 1, todo lo que menciono a partir de este momento es Habacuc, hermano, así que espero que no haya ningún problema. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al versículo 4, vamos a ver que una fe firme primero suele pasar por la duda. Leo la palabra de Dios que dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermano, el profeta Habacuc, cuando ora a Dios, hay algo que surge, hermanos, en medio de esta oración, y es una pregunta. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no oyes? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué respondes? ¿Por qué puedes ver esto? A ver, vamos a tratar de entender al profeta Habacuc, vamos a tratar de entender lo que él tenía en su mente y lo que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra mente también. Habacuc, como profeta de Dios, él estaba seguro de que Dios tenía el dominio y el control del universo. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, la hermana Carmen cuando oraba hace ratito por la predicación decía, lo llamó a Dios soberano, Señor. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas en el universo. No nada más en mi familia, no nada más en la iglesia, sino en el universo. Lamentablemente hay ocasiones en las que las circunstancias de la vida cotidiana hacen parecer que no es así. ¿A poco no? Yo creo que nosotros, y espero que sea el caso de todos, estamos seguros porque es algo que la Biblia afirma, Dios es soberano, Él tiene el control de todo en el universo. Pero lamentablemente las circunstancias de la vida cotidiana a veces nos hacen pensar o hacen parecer, hermanos, que no es así, que hay algo que se ha salido del control de Dios. Y entonces nosotros como Habacuc también empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué? Hermanos, cuando nosotros analizamos el desarrollo de nuestra vida, el desarrollo de los acontecimientos en la vida cotidiana, nos damos cuenta, hermanos, que vivimos en un mundo en el que la gente cada vez está peor. Eso estaba pasando en la época de Habacuc. En la época de Habacuc, hermanos, el mundo cada vez se volvía peor, cada vez era más rebelde, hermanos, contra Dios. Hoy en día hay una
meta, un propósito, un objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y es algo que se conoce abiertamente, en el que se han propuesto limitar el crecimiento de la población en el mundo. Y al querer limitar el crecimiento de la población en el mundo, hay pandemias, hay legalizaciones del aborto, porque no crean que legalizar el aborto es algo que simplemente a alguien se le ocurrió. No, es algo que en una institución llamada ONU se ordenó al mundo que hubiera, a efecto de evitar más nacimientos. En la Organización de las Naciones Unidas, hermanos, hay estrategias en las cuales se está trabajando con la mente humana, haciéndole creer que el matrimonio no es algo valioso. Hay una persona que se casó con su computadora. Hay una persona que se casó con un delfín. Hay una persona que se casó con su perro. Hay una persona que se casó con un holograma. Hay una persona que se casó con un tiburón. Hay una persona que se casó. Hoy en día ya no se trata de casarse de un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. El matrimonio no es algo válido. Algo, hermanos, que organizaciones mundiales se han propuesto en mente es acabar en la mente del ser humano con la idea de familia, con la idea de matrimonio. El feminismo. ¿Creen ustedes que el feminismo realmente es algo que le importa a alguien? Es un hombre el que está detrás de eso, hermanos, no es una mujer. Y es un hombre que tiene muchos intereses económicos, en el que quiere convencer al ser humano que el hombre y la mujer somos enemigos y que tenemos que atacarnos mutuamente. Eso es lo que está pasando en el mundo, hermanos, el día de hoy. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Y a veces abrazamos banderas que ni siquiera conocemos y que ni siquiera sabemos dónde está el origen, dónde está el interés, dónde está lo que hay detrás de ello. La gente, hermanos, cada vez está peor, está más desenfrenada en contra de Dios. Hoy el mundo dice, no hay Dios. Tú no necesitas a Dios, te necesitas a ti mismo, necesitas tus fuerzas, tu inteligencia, tu capacidad, tu juventud. Allá lo que no te gusta lo puedes cambiar, no te gusta tu hijo, quieres escogerlo, mándalo, hazlo por diseño. En medio de esa situación, Habacuc se levantó ante Dios y le preguntó algo a manera de protesta, a manera de cuestionamiento. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Porque Habacuc era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre santo. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, y oro y tú no me escuchas y no haces nada. Habacuc estaba convencido de algo que acabamos de cantar hace un momento, que Dios es santo y que Dios es justo. Pero veía la corrupción por todas partes, y entonces decía, Señor, ¿hasta cuándo va a continuar esto? ¿Por cuánto tiempo voy a orar a ti y no me vas a hacer caso? Hermano, hermana, ¿te has sentido como Habacuc? ¿Has orado a Dios y sientes que Dios no te escucha? ¿Has llegado a creer que a Dios no le importa tu vida, no le importa tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía o tu negocio, porque pareciera que no te responde? ¿Has orado a Dios y te has ido delante de Él y le has dicho, Señor, ¿por qué? Hermanos, déjenme decirles una cosa. Si ustedes y yo analizamos con mucho cuidado la oración del profeta Habacuc, nos vamos a dar cuenta de una cosa. La oración de Habacuc es muy atrevida. Porque le dice a Dios, tú no oyes, no atiendes, no actúas, no te importa. ¿Quién de nosotros se atrevería, hermanos, a ir con Dios conscientemente y decirle eso al Señor? Fue una oración muy atrevida. A su parecer, quiero subrayar esto, a su parecer, es decir, al parecer de Habacuc, Dios no escuchaba, no hacía nada, no le interesaba. Él le dice a Dios, Señor, el mundo está mal. ¿Cuándo vas a mandar tu juicio sobre los pecados de las personas? ¿Cuándo vas a actuar en contra de la injusticia? ¿Cuándo vas a dejar de ser indiferente ante la iniquidad? ¿Cuándo vas a detener tanta violencia que hay por todos lados? Tú prometiste actuar a favor de tu pueblo. Lo que Habacuc soportó, hermanos, yo creo que no es diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. En todos lados hay violencia. Hermanos, hace unos días decían que un día de mayo fue el día más violento durante todo el año, de tantas muertes que ha habido. Hay estados, antes la gente decía, me voy a ir a vivir al interior de la República, ¿a poco no? Porque aquí en la ciudad ya no se aguanta. Ahora la gente dice, me voy a ir a la ciudad.
Hay estados de la República como Guanajuato, ¿verdad? Como Michoacán, como muchos países, muchos estados del Bajío, perdón, ¿verdad? Estados que en otro momento eran hermosos, bellos, como Colima, hoy están controlados por el narcotráfico. Si tú tienes un problema legal, te va a tardar 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que tus papeles se perdieron entre papeles y papeles y papeles y papeles. En Estados Unidos, hace unos días, un muchacho mató a 19 niños y a 2 maestros. Acababa de matar a su abuela también. Días después, ¿verdad? Nos damos cuenta que en un hospital mataron a otros, en otro lugar mataron a otros. ¿Qué está pasando con el mundo? Violencia, corrupción, maldad. A Habacuc, hermanos, quiero repetir una frase para aquellos hermanos que se están integrando. A Habacuc le tocó vivir en los últimos tiempos de su pueblo, en los últimos tiempos de Judá. Y probablemente a nosotros, hermanos, nos está tocando vivir en los últimos tiempos de la iglesia. No lo sé. Lo que sí sé, hermanos, es que la época de Habacuc es muy semejante a la nuestra. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia, hermanos, de cómo iba a ser la gente en los últimos tiempos? Voy a leerles, no lo busquen, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, el mundo que nos espera a nosotros no va a ser mejor, va a ser peor, va a ser más difícil, va a ser más complicado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Tenemos que aprender de Habacuc, tenemos que aprender de este hombre, ¿verdad?, a ir con Dios. Habacuc, hermanos, señaló que no había justicia, ya lo dije en más de 2 ocasiones, que los hombres eran malvados, que se salían con las suyas. Pero Habacuc amaba a Dios. Habacuc, hermanos, amaba las leyes de Dios y precisamente por eso se sentía confundido. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy, hermanos, que a pesar de que su oración fue muy atrevida, Dios no lo reprendió. Dios no lo reprendió. Y la pregunta es ¿por qué? Es predicación, pero me gustaría escuchar tu opinión. Dios no reprendió a este hombre a pesar de que su cuestionamiento fue muy atrevido. La pregunta, hermano, es ¿por qué? Porque Dios conocía su corazón. Porque Dios sabía que Habacuc era un hombre que tenía celo por lo bueno, que tenía celo por la santidad de Dios, que tenía celo porque lo que de Dios se conoce fuese conocido por todo el mundo. Jesucristo, hermanos, cuando estaba en la tierra, Él dio un sermón maravilloso que ha pasado a la historia. Libros completos se han escrito de Él, el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, hermanos, Jesucristo dijo algo. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios, porque ellos serán saciados. Y vamos a aprender, hermanos, el día de hoy, que Dios no es indiferente, que Dios no ha dejado de ser soberano, que Dios no ha dejado de tener el control, que Jesucristo tenía razón cuando dijo que el hombre bienaventurado es aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque lo que le movía, hermanos, a Habacuc no era la destrucción del malo, no era que a él le fuera bien, no era que se acabaran sus problemas, sino que la justicia de Dios reinara en el mundo. Va de nuevo, porque quizás a veces yo digo, bueno, que no hubiera tanta maldad para que yo pudiera andar bien seguro en la calle, que no hubiera esto para que yo pudiera hacer esto, para que mi familia pudiera hacer el otro. Eso no está mal, es bueno, ojalá que eso ocurriera.
No, lo que Habacuc tenía en su corazón era el anhelo de una sociedad no corrompida, no injusta, no malévola, sino una sociedad que viviera bajo el temor y los principios de Dios. Él anhelaba lo bueno. Y Jesús hace un llamado a que nosotros como hijos de Dios también tengamos hambre y sed de justicia, porque a Él le importa, hermanos, lo que pasa en el mundo. Y entonces Jehová el Señor le va a responder a Habacuc, hermanos, que sus planes ya están en marcha. Que aunque Habacuc está intranquilo, está desesperado, sus planes ya están en marcha. Y le va a revelar Dios a Habacuc que va a utilizar a un ejército babilonio, a los caldeos, que eran muy malos, eran perversos. Ellos ya venían, hermanos, camino a Jerusalén para traer un juicio severo y duro, hermanos, sobre su pueblo. Déjenme hablarles un poquito de los caldeos en unos cuantos segundos. Los caldeos, hermanos, eran conocidos como guerreros muy crueles, muy crueles. Ellos solían causar mucha destrucción y muerte por donde quiera que iban. A todas las naciones que ellos conquistaban realmente les causaban mucho daño. Eran ejércitos que cuando las naciones contra las cuales venía escuchaban que lo estaban haciendo, tenían temor porque sabían lo que iban a vivir en sus manos. Y cuando Habacuc escucha esto, se queda preocupado. Habacuc capítulo 1 versículo 13. Vamos a avanzar al capítulo 13. Para los hermanos que se están incorporando, estamos en Habacuc capítulo 1. El título de la predicación de hoy se llama Una fe firme. Y una fe firme, hermanos, habitualmente primero suele pasar por la duda. Habacuc dudó cuestionó a Dios preguntándole, ¿verdad? Porque a su parecer Dios no estaba escuchando, a su parecer Dios no estaba actuando, a su parecer Dios estaba siendo indiferente. No voy a leer todo el libro, tendríamos que analizar los 3 capítulos y el tiempo en la predicación no me da, así que estoy mencionando algunas cosas. Yo te invito a que cuando llegues a tu casa lo leas completo. Y quiero remarcar lo siguiente: Dios le responde a Habacuc: ya los caldeos vienen en contra de tu pueblo, y a ellos los voy a utilizar para traer una dura reprensión sobre todos. A ellos los voy a utilizar para castigar al pueblo. El castigo que yo traigo sobre tu pueblo, por el cual tú estás clamando, que crees que yo no actúo, ya está en marcha. Ya está en marcha. El problema está, hermanos, en que cuando Habacuc se entera de que Dios va a utilizar a los caldeos como un instrumento de justicia para su pueblo, le plantea otro cuestionamiento a Dios. Habacuc 1:3. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué ven ustedes aquí, hermanos? Habacuc se compara a sí mismo, compara a su pueblo con el pueblo caldeo. Y le dice: Señor, ellos son peores que nosotros. ¿Cómo puedes utilizar a un pueblo peor que nosotros? A un pueblo malvado como ellos para castigarnos a nosotros. En la mente de Habacuc, hermanos, lo más lógico era que Dios castigara primero a ese pueblo y después a ellos. Y aquí es donde está uno de los problemas principales: que los seres humanos queremos que Dios actúe con nuestra misma lógica. Lo más lógico es que Dios los castigue a ellos y no que los utilice a ellos para castigarnos a nosotros. Pero, hermanos, si nosotros analizamos la vida del pueblo de Israel, la maldad de Judá era tan perversa como la de los caldeos, porque ellos abandonaron a Dios, se volvieron a la idolatría, se volvieron a la brujería, se volvieron a la adivinación, menospreciaron los mandamientos de Dios, abandonaron prácticamente, hermanos, todos sus caminos. El problema es que los seres humanos, cuando nos comparamos con otros en cuanto a la maldad, ¿a qué conclusión llegamos? Hermana Antonia, que somos más buenos que los demás. ¿No?
Porque ¿a poco nosotros cuando estamos en camino de maldad decimos: Señor, y ya oro a ti para que me castigues? ¿Cuándo me vas a castigar? Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno. ¿Cuándo me vas a castigar? Ya castígame, por favor. No, me voy a utilizar a mí como ejemplo. ¿Cuándo vas a castigar al hermano Germán? ¿Cuándo vas a acabar con él? Porque mira cómo es él, mira lo que él hace, mira lo que él dice, mira cómo actúa, mira lo que es. Pero no nos vemos a nosotros mismos. Habacuc no podía comprenderlo. Y en cierta manera, hermanos, es comprensible. Les pido de favor que me acompañen a Romanos capítulo 11, es el único pasaje que vamos a ver fuera de. Yo voy a estar leyendo otros más. No pierdan Habacuc. Habacuc es la base. Romanos capítulo 11, versículo 33. Habacuc, hermanos, está por aprender algo que años más tarde el apóstol Pablo iba a escribir diciendo lo siguiente. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, vuelvo a decir lo siguiente. Dios es soberano. Nosotros los seres humanos somos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero somos criaturas de Dios. Eso significa, hermanos, que cuando Dios en su soberanía va a actuar, Él tiene, hermanos, la autoridad para utilizar a un justo o a un impío, ya sea para bendecirme a mí o para disciplinarme a mí. Ya sea para bendecirte a ti o para disciplinarte a ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios en su soberanía, y lo voy a mencionar más al rato otra vez, es el que levanta reinos, el que permite que se levanten imperios. Y ese imperio caldeo, hermanos, había llegado en un momento de la historia a ser tan poderoso, que no lo había logrado por sí mismo. Dios había permitido que ese imperio se levantara con ese poder para utilizarlo tarde o temprano, hermanos, como un brazo de justicia. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos dice: Señor, qué grandes son tus caminos y qué difíciles son de comprender a veces. Dios no espera que comprendamos todo lo que Él hace, espera que aprendamos a tener una fe firme. Dios no espera que comprendamos todo lo que ocurre en nuestra vida, sino que sepamos esperar el momento adecuado. Dios no espera que comprendamos todo su actuar, pero sí que no dejemos de tener, hermanos, nuestra confianza en Él. Porque si no, al tratar de entender, vamos a pensar como Habacuc, que es ilógico que Dios actúe de una o de otra manera. Pero aclaro una cosa: Dios iba a utilizar un pueblo tan malo como los caldeos para castigar a su propio pueblo, no porque Dios estuviera a favor del pecado, aclaro, no porque Dios estuviera a favor de la manera tan cruel en que este pueblo actuara. No, Dios permitió que este imperio se levantara, hermanos, de una manera tan grande y poderosa para utilizarlos en algún momento de la historia. Pero lamentablemente este pueblo se pervirtió, y tarde o temprano ese mismo pueblo iba a ser sujeto, hermanos, de la disciplina de Dios. ¿Qué hace Habacuc cuando se entera de esto? Dice: Dios, no puedo comprender cómo vas a actuar, no puedo comprender, ya me queda claro que me estás diciendo que no eres indiferente, ya me queda claro que incluso antes de que yo orara a ti para reclamarte, tú ya estabas actuando, porque ya los caldeos ya vienen en camino. Entonces me voy a sentar a esperar. Vamos a volver a Habacuc capítulo 2, versículo 1. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hermanos, Habacuc, en la época antigua, hermanos, las ciudades solían estar amuralladas. Imagínense que las paredes perimetrales de nuestro templo, ¿verdad?, son las murallas, y que nosotros somos el pueblo, ¿verdad? En aquellos entonces, con el propósito de proteger al pueblo que estaba detrás de esas murallas, en ciertas esquinas o en ciertos lugares estratégicos se levantaban torres.
una torre más alta. Allí estaba una atalaya, estaba un vigía. Él estaba al pendiente, ¿verdad?, de su responsabilidad. Él estaba al pendiente de todo lo que pasaba alrededor, a efecto de avisar a su pueblo si venía algún peligro, a efecto de avisar al pueblo si venía algún enviado de algún otro reino, es decir, que nada los tomara por sorpresa. Habacuc, comparándose con una atalaya sobre su pueblo, porque él había orado por su pueblo, dice: yo me voy a sentar a esperar con paciencia y observar cómo Dios va a actuar. Pero ahora él dice una cosa, miren lo que dice la segunda parte del versículo 2. Voy a leerlo todo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿Qué crees que signifique la segunda parte del versículo? ¿Qué de responder tocante a mi queja? Fuerte. No. Dice: ¿y qué de responder tocante a mi queja? La confianza de que Dios le iba a responder. No. ¿Y qué de responder? Dice Habacuc. No, cuando Dios le responde que Él ya está actuando, dice: me voy a sentar a esperar a ver cómo Dios actúa, y me voy a preparar para justificarme ante Dios de por qué me atreví a cuestionarlo, porque pensó que Dios lo iba a reprender por cuestionarlo. Pero como ya dije hace rato, Dios nunca lo cuestionó. Nunca lo reprendió, nunca lo castigó. ¿Por qué? Porque como ya dijimos hace rato, Habacuc era un hombre que en su corazón tenía hambre y sed de justicia. No te estoy diciendo, hermano, hermana, que entonces tú y yo vayamos ahorita y le cuestionemos a Dios todo por lo cual venimos platicando el día de hoy. No. Yo mismo no me atrevería a hacerlo delante de Dios. Pero el llamado de hoy es que cuando tú y yo, como Habacuc, nos sintamos confundidos ante las injusticias de la vida y ante todo lo que pasa a nuestro alrededor y no lo comprendemos, no seamos como Habacuc, que cuestionamos a Dios. Mejor vamos a ver, punto número 2, qué es lo que tenemos que hacer. Aprende a confiar. Una fe firme, hermanos, después de pasar por la duda, aprende a confiar. Capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La respuesta de Dios, hermanos, a la pregunta de Habacuc fue: sí me importa. Sí me importa lo que hacen mis hijos. Sí me importa lo que hace mi pueblo. Y en su momento yo voy a actuar con justicia. Pero todo tiene su tiempo. Hermano, ¿alguien está actuando con injusticia en contra tuya? ¿Te está ocurriendo algo? ¿Está pasando algo a tu alrededor que no comprendes y te gustaría que Dios actuara ya de una manera pronta en contra de aquellas personas? Confía, todo tiene su tiempo. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que Dios es paciente para esperar que el corazón de cualquier persona, por perversa que sea, cambie y reconsidere sus caminos. Pero ¿cómo va a cambiar mi compadre? ¿Pero cómo va a cambiar mi amigo? ¿Pero cómo va a cambiar mi jefe? ¿Pero cómo va a cambiar? Sí, Dios es paciente. Y si aún no cambiara, en su momento Dios va a traer disciplina, castigo, justicia. Y si no es en esta tierra, en la eternidad es la condenación eterna. No es que Habacuc quería que Dios destruyera a su pueblo, tenía celo por el pueblo. Lo que no quería era que hubiera maldad. No sé si me explico. A veces algunos cristianos
lo que queremos no es la justicia de Dios, sino la destrucción del impío, que es algo totalmente contrario a lo que quería Habacuc. Dios está esperando porque todo tiene su tiempo, porque es paciente para esperar el cambio en el corazón del ser humano. Y escucha esto, hermano, Dios no necesita que yo le recuerde que tiene que ejecutar sus planes. Él ya los tiene determinados desde antes de la eternidad. Y cada plan de Dios, cada propósito de Dios, hermano, hermana, se va a cumplir perfectamente. Quiero que escuches la siguiente idea. Si Dios actuara de manera expedita, es decir, de manera pronta e inmediata ante las injusticias del ser humano, ya nadie estaríamos vivos. ¿Sí me explico? Va de nuevo. Si Dios actuara de manera pronta e inmediata ante la injusticia, ante la maldad, ante el pecado del ser humano, hermano, tú y yo ya no estaríamos vivos. Porque todos en algún momento de la vida le hemos fallado a Dios. Todos. Todos en algún momento de la vida hemos pecado contra Dios. Todos. Algunos más, algunos menos. Y si Dios, hermanos, en aquel entonces hubiese actuado de una manera tan rápida y tan pronta como Habacuc quería, su pueblo ya no iba a existir. Pero Dios había prometido una cosa. ¿Cuál fue? Que siempre iba a mantener un remanente. Así que, hermano, hermana, la próxima vez que tú y yo nos desesperemos, recuerda eso, que con la misma misericordia con la que Dios actuó en tu vida y en la mía, Dios tiene en su soberanía la capacidad y la autoridad para esperar en la vida de los demás. Pero nosotros tenemos que confiar. De tal manera, hermanos, que los cristianos no debemos de caer en la desesperación. Debemos de estudiar con más calma una y otra vez, hermanos, el libro de Habacuc, para darnos cuenta que la demora no estaba en Dios, la demora estaba en la mente de Habacuc. La demora en este tiempo, hermanos, no está en Dios, está en la mente de nosotros como creyentes. Solo que a veces, hermanos, caemos en ansiedad por las respuestas de Dios. Dios siempre actúa a tiempo. Dios siempre actúa en el momento más oportuno. Siempre ha sido así. Solo tenemos que aprender a confiar. Dice Pedro, voy a leerle la segunda epístola de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya en la época de Pedro, cuando él escribe su primera epístola, ya por entre 60 y 70 después de Cristo, ya había mucha gente que juzgaba al creyente y decía: ahí está, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace? ¿No dices que tú crees en Dios? ¿Por qué no te ha respondido? ¿Por qué no te ha actuado? ¿Por qué no te ha quitado a tus enemigos? ¿Por qué no te ha devuelto el trabajo? ¿Por qué no te ha hecho esto? ¿Por qué no te ha dado la salud? ¿Por qué no el otro? Dios no retarda sus promesas. Los cristianos tenemos que aprender a confiar. Y Habacuc, hermanos, profetizó eso a su pueblo. El problema está en que Dios no le dio detalles a Habacuc. Por eso dijo: me voy a sentar y voy a esperar. Pero lo que sí le dijo Dios es: espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermano, hermana, ¿hay alguna promesa en la Biblia que tú te has apropiado para ti? Espérala. Quizás tarde, algunos más, algunos menos, pero va a ocurrir, porque Dios cumple, Dios no miente. Sin lugar a dudas, hermanos, Dios iba a castigar la maldad de su pueblo, porque Dios no está a favor del pecado, no está a favor de la injusticia, no está a favor de la maldad. Su paciencia no implica que la ama o que está a favor de ella. De hecho, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Sin embargo, quiero insistir una vez más, Él espera que la gente cambie, que la gente venga al conocimiento de la verdad. Y con el propósito, hermanos, de que Habacuc se convenza todavía más de la realidad, le dice Dios a Habacuc: mira, esta visión que yo estoy dando, coge unas tablas y escribe con letras grandes todo lo que va a pasar, para que toda la gente de tu pueblo, cuando pase, las lea y diga: cuidado,
cuidado, el profeta dice que viene un juicio sobre nosotros. Pero le dice, escríbelo con letras grandes, para que aún el que pase corriendo las vea. Yo no sé si todos, hermanos, alcanzan a ver el tamaño de la letra, y a veces la luz no nos ayuda mucho, ¿verdad? Y alguien puede decir, hermano Germán, pues honestamente tampoco alcanzo a verla. Y puedo decir, bueno, yo no me enteré muy bien de la predicación porque no alcancé a ver. Bueno, Dios le dice a Habacuc, hazlo con letras tan grandes que si aún alguien pasa rápido, se detiene y dice, ah, caray. Hermanos, ¿todo el mundo alcanza a leer qué dice aquí? ¿Qué dice? Jesús. Le dice Dios a Habacuc, esto que yo te estoy revelando a ti, quiero que lo sepa todo el pueblo. Y que cuando ocurra mi juicio, nadie diga, yo no sabía. Así que esa escritura en esas tablas iban a ser una advertencia para todos aquellos impíos, pero también era una advertencia para todos los justos. Hermanos, yo dije hace rato que el mundo está cada vez peor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ustedes y yo hemos sido puestos por Dios en este tiempo, no para escribir en tablas para que la gente lea, sino para que vayamos y le digamos, el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. Arrepiéntete, conviértete a Cristo. Habacuc lo hizo. Hermano, ¿por qué Dios te tiene a ti y a mí con vida? ¿Tendremos que ser profetas de nuestro tiempo? Sí. Tenemos que ser los profetas de nuestro tiempo. La gente de hoy, como en el tiempo de Habacuc, necesita a alguien que le recuerde que hay un Dios en el cielo que está mirando lo que está pasando en la tierra y que tarde o temprano va a traer su juicio y su justicia. Y que si está tardando, y lo pongo entre comillas, un poco, es simplemente porque está esperando que el mundo se arrepienta. ¿Seremos nosotros esos profetas que el mundo necesita? O más aún, dice Habacuc capítulo 2, quiero que esas letras, dice, las escribas tan grandes para que todo el mundo la lea, que sea una advertencia para el impío, pero también para el justo. Y recuérdale al justo que el justo por su fe vivirá, es decir, que no retroceda. Hermano, hermana, así el mundo se caiga en pedazos, así el mundo se corrompa completamente, hermano, no te corrompas tú, no nos corrompamos nosotros. Y me voy a atrever a decir una cosa, así el pastor, así toda la iglesia se corrompa, se aparte, abandone los caminos de Dios, no lo hagas tú, porque es una advertencia de Dios. Y dile al pueblo que el justo por su fe vivirá. Es decir, en medio de la destrucción que viene sobre el pueblo, recuérdale que lo único que les va a salvar la vida, no eterna, no espiritual, sino física, es que su justicia. ¿Sí me explico? Y ustedes y yo, hermanos, tenemos que mantenernos en una vida justa, porque es lo único que nos va a mantener con vida delante de Dios. El cristiano como Habacuc es responsable entonces de orar delante de Dios, sentarse como una atalaya, viendo lo que está pasando en el mundo, tratando de comprender los planes de Dios, pero también recordarle al mundo lo que Dios está por hacer. ¿Alguno de ustedes sabía los planes que les comentaba yo hace rato que tiene la ONU de bajar la población del mundo? ¿Saben ustedes por qué hay tanta homosexualidad, hermanos? Está dentro de esos planes, la confusión del ser humano, robarle la identidad al hombre. Tú no eres hombre, no eres mujer, tú puedes hacer lo que tú quieras. Un plan de la ONU, hermanos, es robarle a los padres la educación de los hijos. Dicen, ahora los vamos a educar nosotros. Y la manera en cómo los vamos a educar es diciéndoles que no son ni niños ni niñas, son lo que ellos quieren. Y a los padres que se atrevan a decirle algo en contra de eso, los están metiendo en la cárcel ya en algunos países, hermanos. El mundo no va a estar mejor, va a estar peor.
Y la fe en la vida del creyente es algo que debe de estar firme. Yerín tiene un bebé en sus brazos hermoso. La vida que le va a tocar vivir a ese niño es muy complicada. Es muy complicada. Y si los padres no vacunamos a nuestros hijos desde el hogar con la palabra de Dios, no tenemos un celo como Habacuc por lo justo, entonces lo único que veremos será ver a nuestra generación ser destruida. Porque eso es lo que está pasando el día de hoy con los jóvenes, hermanos, con los niños, con los adultos, con los matrimonios. Nos agradaría, hermanos amados, ver cómo Dios destruye el mundo en su justicia y nosotros no hacer nada. Yo espero que su respuesta sea no. Somos los justos que por nuestra fe tenemos que vivir y escribir en tablas grandes el juicio que viene de Dios. 3, para terminar. Una fe firme se regocija en el Señor. Una fe firme se regocija en el Señor. Dice Habacuc capítulo 3, hermanos, que de hecho es un canto que entonamos nosotros en la iglesia, es nuestro himno, de aquí procede. Dice la palabra de Dios, no lo voy a leer todo, capítulo 3, 1 y 2, capítulo 3, 1 y 2, versículos 16 y 17 y 18. Dice la palabra de Dios, oración, y quiero subrayar eso en tu cabecita, en tu mente. Oración del profeta Habacuc sobre Sillonot, es una anotación musical. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y se conmovieron versículo 16. Y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, Habacuc había cuestionado la justicia de Dios. ¿Por qué cuestionó la justicia de Dios? Porque se desesperó ante la injusticia humana. Él quería ver, insisto, un castigo inmediato sobre los malos, pero cuando Dios, llama la atención, cuando Dios le revela la manera tan dura en la que iba a castigar a su pueblo, Él dice, Señor, ten misericordia. Es decir, primero pide castigo y cuando se entera de cómo va a ser el castigo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y entonces Habacuc, al entender los planes de Dios, hace una oración de alabanza a Dios tan hermosa que se convirtió en un canto de alabanza para todo el pueblo. Va de nuevo. Cuando se entera de lo que Dios, de la soberanía de Dios, de los planes de Dios, del actuar de Dios, cuando finalmente comprende un poco la manera en que Él va a actuar, hace una oración delante de Dios tan hermosa, tan llena de fe, de confianza, que con el tiempo, hermanos, se convirtió en un canto entre todo el pueblo. Esta oración, hermanos, contiene por lo menos cuatro cosas. 1, una súplica. Habacuc suplica a Dios por misericordia para su pueblo, porque se llenó de temor al saber el castigo que venía sobre él. Hermanos, un duro castigo viene sobre el mundo. Y nosotros como cristianos debemos de tener temor. Y debemos de interceder a favor del mundo, a favor de la gente. Yo decía hace rato que a veces consciente e inconscientemente lo que queremos es la destrucción de lo que nos hacen daño. No, Dios espera que tengamos la fe como para orar a Dios pidiendo misericordia por ellos. Él ora a Dios, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Tengo temor ahora tengo temor, Señor, de saber lo que vas a hacer. 2, Él hizo un compromiso.
se comprometió a mantenerse firme en su fe en el día de la angustia. Porque dice el versículo 16, estaré quieto en el día de la angustia. Habacuc le dice a Dios, Señor, no voy a volver a cuestionarte. Y cuando todo esto venga sobre mi pueblo, yo voy a estar quieto, voy a estar tranquilo. Voy a estar esperando que tú cumplas con tus planes. 3, se comprometió a que en medio de la escasez que vendría por la guerra, él tendría alegría. Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de asumir los mismos compromisos. El compromiso de orar por los demás, el compromiso de tener una fe firme y el compromiso de alegrarnos en medio de lo que pase en el mundo. Si hay trabajo, si no hay trabajo, si hay comida, si hay salud, si hay enfermedad, porque es lo que dice ese canto. ¿Quiénes de los que tenemos algunos años aquí no nos acordamos de lo que dice el canto de Habacuc? Aunque todo falte, aunque no haya nada, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y en cuarto lugar, hermanos, para terminar, se comprometió a gozarse en que Dios era su Salvador. Señor, en lugar de estar desesperado, en lugar de estarte cuestionando, en lugar de estarte preguntando por qué, me voy a llenar de alegría y de gozo en mi corazón, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. La fe firme es una fe que aprende a confiar. Y que cuando ha aprendido a confiar, hermanos, se regocija en el Señor. Espera los tiempos de Dios y dice, Señor, no importa la manera en que tú actúes, no importa que yo no lo entienda, no importa que yo no lo comprenda, yo me voy a gozar en ti, me voy a alegrar en ti. Y si aún en medio de todo eso yo mismo soy arrastrado, yo mismo vivo las consecuencias de tu justicia, entonces, Señor, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en ti. Hermanos, ¿han leído las noticias de cuántas cosas extrañas están pasando en el mundo? El mar de Galilea se está secando. El mar muerto está reviviendo. Por donde quiera, hermanos, las olas del mar están alcanzando alturas que antes no ocurrían. En los desiertos están surgiendo brotes de agua hirviendo. En muchos países se están abriendo unos hoyos impresionantes de dimensiones y profundidades incomprensibles. Eventos naturales que antes no ocurrían en ciertas partes del mundo, hermanos, están causando una gran extrañeza en los científicos en todo el mundo. ¿No creen ustedes que Dios está tratando de decir algo, hermanos? No es uno, no son dos, es en todo el mundo. ¿No creen ustedes que Dios está haciendo un llamado al mundo? Un llamado de advertencia. Esas tablas escritas eran un llamado de advertencia. Y el pueblo tenía que saberlo. Hermano, hermana, ¿cómo está tu fe? Es tiempo de hacer compromisos reales con Dios. El mundo es bello, pero no es para quedarnos en él. Hay que disfrutar lo bueno de la vida, pero no aferrarnos a este mundo. Hay algo mejor y es la eternidad. Y a lo que tenemos que aferrarnos nosotros, hermanos, es a lo eterno, no a lo terrenal. Y tenemos nosotros que concluir capítulo 3, versículo 19, con esto concluyo la predicación como Habacuc. Habacuc concluyó de una manera hermosa y yo espero que sea la conclusión que tú y yo en algún momento, hermano, hermana, tengamos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Dice Habacuc, porque el Señor es el que me da fuerzas, el que hace que mis piernas sean ligeras para poder correr, para poder llegar hasta donde Él quiere, hasta donde Él me quiera llevar. Y a donde Él me lleve, dice Habacuc, yo voy a estar a salvo. No importa, hermanos, lo que pase en este mundo,
los cristianos, aquellos que verdaderamente hemos creído en Jesús como Salvador personal, estamos a salvo. Estamos a salvo. Que Dios les bendiga. Pueden avisarle a Daniel.